Lo pueden encontrar en el trabajo de Germán. Es un libro hermoso donde se cuenta precisamente la historia que hay detrás de un relato que para todos es común, como el de La Cucharita, cantada por Jorge Veloso. Y también, si quieren, ese es otro acercamiento a la historia de Jaime Garzón. Pues Germán dedicó un trabajo, el genial Impertinente, a la perspectiva del perfil y la historia de Jaime Garzón. Luego tenemos unas voces que exploran por lo menos dos entradas, dos matices que son parte fundamental de la obra de Monsiváis: el perfil de cronista, el perfil de analista explorador de la cultura popular, y en eso vamos a acercarnos. Yo haré un poco el tono académico de mirar un poco al Monsiváis, que hace una reflexión teórica, en algún momento meteré un poquito de eso, pero sobre todo voy a tratar de conducir esta historia a partir de una suerte que tuve en la vida. A una cuadra de este sitio, en 1997, en un congreso, un evento organizado en Bogotá, tuve la posibilidad de entrevistar a Carlos Monsiváis. Conservé esa grabación, la utilicé en alguna nota que hice para la revista Alternativa en su segunda época, y transcribí, tomé la historia de Monsiváis, y tengo fragmentos de esa grabación que nos van a ayudar a conducir esta presentación. Entonces, ahora lo que quiero hacer es introducir algunos de esos fragmentos para ir invitando las voces de nuestros invitados. Comencemos entonces, uno allí que dice Cantinflas. Vamos a... ¿Sí? ¿Arrancamos por Cantinflas? Habíamos dicho que arrancamos por ahí, ¿cierto? Espérate, entonces, escuchemos un fragmentico de la producción de Sin Sentido. Cantar el idioma de este encuentro. Exactamente. Y al otro lado, un poco la idea de MTV. Cuando lo señalaba ayer en su conferencia, aparecía el MTV como algo que suscitaba preguntas, y creo que es un punto de observación. ¿Qué llama la atención? O sea, en ese ejercicio de comenzar a construir, de acercarse a esos factores, ¿qué llama la atención en cada uno de esos lugares? Cantinflas, yo he tenido 3 etapas de aproximación. La primera en la niñez, que me parecía maravilloso y que me reía yo mucho por motivos que ahora no logro ubicar. Parte de mi desgracia cuando pienso en la niñez es por qué me reía con Cantinflas, ¿no? Simplemente no he logrado precisar. La segunda aproximación tiene que ver con el personaje público, que era detestable, abominable. Cantinflas era pro-yanqui de la peor manera, era un falso filántropo que se sentía conciencia de la humanidad, un hombre de recursos muy limitados que se pensaba que tenía un mensaje que todos debían comprender y observar escrupulosamente. Era un mal cómico que se creía el Sermón de la Montaña o el Decálogo. Entonces fue un rechazo muy fuerte de Mario Moreno. Y la tercera aproximación es de los años recientes, y es la visión ya sistemática de su obra, y el principio es deslumbrante. Cantinflas es verdaderamente deslumbrante toda su primera etapa. Es alguien que hace de su indefensión lingüística un laberinto de sorpresas extraordinario. Cantinflas en principio es una persona, un comediante cuyo recurso es situarse en la condición de una persona que no sabe hablar español bien, por falta de elementos culturales. Es un analfabeta enredado en su incomprensión. ¿Y cómo va para salirse del laberinto? Construyendo uno de los discursos más extraordinarios, un nonsense a lo Lewis Carroll, pero siempre con golpes fabulosos. Hay momentos de la vida que son verdaderamente momentáneos. Es una frase que sigo gozando. Y además, como también para acatar el idioma del simposio, la corporalidad de Cantinflas es magistral. Cantinflas camina como si se acabara de reventar un danzón. Esa idea sinuosa, rectilínea, gozosa y cachonda del manejo corporal de Cantinflas me fascina. Ahora, ya en 1945, Cantinflas se sube al arca de Noé y desciende con las tablas de la ley, y es pavoroso. Pero el primer Cantinflas es un prodigio. Uno es la figura de Cantinflas y la construcción de un orden de lo cantinflesco.
Suena mejor. Muy bien. Y entonces les decía que investigando el género llegamos un poco a los antecedentes del género y por supuesto a México. México es un referente para pensar la telenovela y en México no solamente encontramos la telenovela, sino encontramos un insumo fundamental que tiene que ver con la cultura popular. ¿Qué es eso que hay allí? ¿Por qué la intelectualidad durante mucho tiempo la miró con malos ojos? ¿Por qué la intelectualidad descalificó el género? Yo recuerdo que haciendo la investigación de telenovela solamente en 1986 le hacíamos una entrevista a Carlitos Muñoz y Carlitos decía, quien fuera después mi jefe en la difunta Comisión Nacional de Televisión, que la gente que venía de la radio y del teatro no hacía telenovela porque eran muy puros de corazón. Y entonces poco a poco se fueron transformando, el género se fue imponiendo y ese género nuestro de alguna manera refleja esa pasión por lo popular que es un sello de identidad de América Latina. Y en esa pasión por lo popular, por lo folclórico, por la comedia mezclada con el drama, encontramos justamente a Cantinflas. Revisando la biografía de Monsiváis, yo encontraba en distintos artículos que fue apasionado inicialmente por el circo, por el cine, por el periodismo, la literatura y la historia. Monsiváis fue fundamentalmente un hombre mediático, un hombre que recorrió los distintos medios de comunicación y en ese recorrido un día encontró el cine, en un primer momento. Y al encontrar el cine se encontró con la edad de oro del cine mexicano, se encontró con las películas de Pedro Infante, se encontró con los divos y las divas que catapultaron esa edad de oro para América Latina, y se encontró con este personaje caricaturesco, un personaje que representa lo picaresco, ¿sí?, del mexicano común y corriente, la chispa, el doble sentido, la manera de hablar sin llegar a ninguna parte, un gran sentido del humor, un poco, diría yo, alburero. El albur es ese humor con doble sentido que usan con tanta propiedad los mexicanos. Entonces, por supuesto, Cantinflas es un referente para pensar en Monsiváis y para pensar en cómo se va construyendo, cómo se van contando esos relatos de los ídolos que toma para relatar sus historias. Excelente. Y mira cómo se juntan los elementos que estamos planteando. Habría que mirar cómo Monsiváis se vuelve cronista y cómo decide en un momento determinado arrancar el oficio de la crónica, que es la otra perspectiva que queremos contar aquí. Te voy a pedir donde dice Frida en los audios. Vamos a escuchar un fragmento de cómo arrancó y decidió ser cronista Carlos Monsiváis. Kahlo y a Diego Rivera lo vi muchas más veces, pero Frida Kahlo fue en el año 1954 hubo una manifestación en defensa de Guatemala contra el golpe de Estado de la CIA contra Morales, y fui a la manifestación y vi por única vez en mi vida a Frida Kahlo y a Diego Rivera lo vi muchas más veces, pero Frida Kahlo fue la única vez. Y me impresionó de tal modo
Sí, fue maravilloso verlo, ya estaba agonizando. Murió 2 meses después y decidí escribir una crónica sobre eso, que para mi gran fortuna perdí para siempre, porque debe ser simplemente lamentable. Y a partir de ahí descubrí que me gustaba trabajar sobre lo que veía y comentarlo, anotarlo. Me obligaba un sentido descriptivo, no sé si tengo, pero que cuando hago crónicas supongo que tengo, y después de que las leo me doy cuenta que no, pero mientras las hago me entusiasmo con mi sentido descriptivo. Cuando las releo entro en crisis. Y desde entonces he trabajado muy sistemáticamente la crónica. Ahora no es rápidamente, aunque sea periodismo, no es rápido. Llevo trabajando sobre una crónica sobre una virgen que se apareció en el metro, llevo 3 meses. En el año 1954. Listo. Es el año 54. Ea Frida en la manifestación decide escribir la crónica de servicio de periodista. Sí, bueno, yo me voy a remontar a una anécdota que da Monsiváis, y es cuando él era niño. Monsiváis era una suerte de, era un ñoño, sí, era un niño absolutamente ñoño, no le gustaba ningún deporte, no jugaba nada, se dedicaba siempre a sus libros y a leer, ¿sí? Pero quizás le debamos al vecino de Monsiváis la suerte de haberlo tenido como cronista, porque resulta que él decía: yo me desesperaba porque todo el día el vecino tenía la radio prendida y yo empezaba a oír aunque no quisiera. Y decía, yo soñaba que hubiera un muro que me separara del vecino y no volver a oír la radio, ¿sí? Pero resulta que ese instrumento, esa radio, se volvió el vehículo para que él empezara a darse cuenta de la cultura popular, de los ídolos de la cultura popular, de los actores, de los cantantes. Entonces, de acuerdo con lo que afirma Carlos Monsiváis en el audio que acabamos de oír, hay algo muy interesante, y es que Monsiváis era una suerte. Yo lo estaba pensando ayer, y yo decía, era como un espectador del delirio y era como un fantasma pensante. O sea, Monsiváis, les doy un ejemplo. Cuando Monsiváis cubrió el Mundial de México 86, pero él no tenía ni idea de nada, nunca tuvo ni idea de nada. Un día le preguntaron por unos penales y pensó que era el penal de la cárcel, entonces contestó una cosa completamente distinta, dijo, no, pues los penales ahorita están muy mal, están sufriendo. Entonces eso contestó porque era absolutamente lejano a eso. Yo quizás les podría mostrar acá algo rápidamente que me parece muy interesante para empezar a meternos, digamos, en ese universo de Monsiváis. Si me dan un segundito y les muestro. Y es precisamente sobre el cubrimiento que él hizo de México 86, que reúne una cantidad de características de lo que le gustaba a Monsiváis, ¿no? Porque era en México, un año después de un terremoto devastador, ¿sí? Con la exaltación del patriotismo, ¿sí? Que él nunca entendió de esa manera delirante. Pues ahorita acabamos de oír el gol de Colombia en pleno, sí, lo oímos todos. Entonces, a ver, bueno, creo que me va a tocar buscarlo después un momentico. No, creo que está acá, sí, está acá. A ver. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Un segundo. Está acá. A ver. Voy a tocar buscarlo y en un rato contárselos. No, acá está Gol, somos el desmadre, se llama. Se llama Gol, somos el desmadre, ¿cierto? Y Monsiváis dice lo siguiente, un segundo, que es bastante interesante, ¿no? Entonces dice esto. Dice, acá está la súbita celebración, el domingo.
Dice, si el pasado precortesiano es ya rentable, la existencia de otros países es motivo de ansiedad escolar. Inicia la marcha la bandera de la FIFA, escoltada por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela Naval, y luego desfilan las 24 naciones contendientes y sus banderas. El aprecio es parejo, excepción hecha de la representación de la Unión Soviética, que recibe un abucheo afgano. Y a su paso se abren las enormes piñatas que derraman papel de estaño verde, blanco y colorado. Qué ánimo de fiesta, cielito lindo. La gente no se cansa de dejar de aplaudir. Escuchan la variedad hímnica y aceptan los momentos muertos de su apoteosis. El receso mental se ocupa en intuir lo que en ese preciso segundo dirá el locutor de televisión. El universo entero tiene sus ojos fijos en este luminoso rincón de nuestro México. Es una descripción de Eso es, y ahí podemos hablar un poco de esas texturas del Carlos Monsiváis, ¿no? Es su capacidad de meter muchas capas. Ustedes escuchan un fragmento y es una capa y otra con el máximo de elementos del detalle, desde la frase común hasta la reflexión más fuerte, más conceptual, más elaborada filosóficamente, y en ese juego entra ese rol del cronista que trata de ver todas las dimensiones, ¿no? Yo me atreví con una gran seriedad a hacerle la pregunta a él por la visión del cronista. Sí. Entonces, ¿cuál es la visión del cronista? Y si me regalas la siguiente, donde habla de miope, de la visión, la mirada de la mirada. Esa mirada sobre las cosas que están muchas en la vida cotidiana, muchas en una reflexión marcada por los medios, en una cantidad de lugares. ¿Cómo es ese ejercicio de la mirada de alguien que va observando esos ambientes, esos espacios, y va construyendo de allí la crónica? ¿Cómo es ese ejercicio? Un poco diciéndolo desde el lado literario que acaba de nombrar, un poco el arte poética de ese ejercicio de observador, de reflexión. Responderé seriamente, yo soy muy miope. Entonces, la mirada que lanzo es muy borrosa en principio. Entonces, para afinar detalles tengo que acercarme al objeto, tengo que tenerlo ya estrictamente frente a mis ojos, así sin mayor distancia, y esto ya técnicamente significa que voy elaborando, hago distintas versiones, corrijo, consulto, tengo un trabajo hemerográfico fuerte y bibliográfico, y hago muchos cotejos. Si voy a incorporarlo esto a libros, me implica una reelaboración enorme. Esa mirada sobre las cosas que están muchas en la vida cotidiana, muchas... A mí esa respuesta me encanta, no solamente por la burla del miope sobre la mirada, sino por cómo muestra su técnica. Y entonces habla de las capas, de la investigación, del trabajo hemerográfico, del trabajo documental, de todo lo que hay detrás, de algo que aparentemente para uno es un discurso fluido, suelto, pero que detrás de eso hay toda una densidad. Entonces, de pronto, Germán, me gustaría que en ese diálogo, como también autor de crónicas, dialogar un poco con esa técnica de Monsiváis. Sí, Monsiváis era... Digamos que Monsiváis violó varios de los principios axiomáticos de lo que puede llegar a ser un cronista, ¿sí? O sea, yo les digo a mis alumnos, ustedes tienen que todo el tiempo mostrar y no decir, digamos que es un principio axiomático, ¿sí? del periodismo. Y es decir, no me diga que alguien es valiente, muéstreme cómo es valiente con alguna anécdota o lo que sea. En Monsiváis había varias cosas, y es... Él hacía el trabajo del cronista de campo, ¿sí? De descripción. De hecho, uno de los grandes trabajos de él, que es el terremoto de México de 1985, se ve como hay un trabajo sensorial impresionante, ¿no? Él dice a qué huele todo, todo lo que ve, quién pasa, y lo hace de una manera muy descriptiva, ¿sí? Pero al mismo tiempo hace otra cosa, y es que si ustedes ven las crónicas de Monsiváis, tienen muchos incisos, y esos incisos son una explicación. O sea, él no solamente describe lo que ve, sino explica lo que ve. Entonces ahí es cuando uno puede pensar, como Juan Villoro, que les dijo, hay un género Monsiváis, ¿sí? Es el género Monsiváis, porque Monsiváis no se parece a nada, ¿sí?
Monsiváis hizo crónicas que, como les digo, en el que se mezcla el ensayo, se mezcla la opinión y se mezcla la observación del reportero, y en la que hay, y creo que también es por eso que se demoraba tanto escribiendo sus crónicas, y es porque él junta una cantidad de retazos y les da sentido a esos retazos. Entonces, por ejemplo, uno de las fuentes principales de él toda la vida fueron los periódicos, los diarios. ¿Sí? Entonces, a partir de cómo registraban los diarios las noticias, él se valía de ese registro para, digamos que ponerlos en sus crónicas. ¿Sí? Ahí me sirvo de lo que acabas de decir de los incisos y las citas, que si hay una cosa que a mí me parece fascinante en Monsiváis es el tema de la titulación, y te la voy a devolver a ti melodramáticamente. Melodramáticamente es que tengo un subtítulo en Escenas de Pudor y Liviandad que es el siguiente. El título de la sección dice: quédate conmigo un minuto y si no puedes, quédate toda la vida. ¿Cierto? O sea, ¿qué más melodramático que esa expresión? O la otra: tú aquí, yo te hacía en mis brazos. Y esos son dos títulos de dos fragmentos de Escenas de Pudor y Liviandad, donde podríamos decir es esa voz que la trae, y la trae para titular, la trae para ponerla en escena, y esa puesta en escena toca con el tema del melodrama, y entonces te regreso un poco a este cronista que trae lo melodramático y a los ídolos para entrar en esa dinámica de lo popular. Un paréntesis antes de irnos al género, y es esa pasión de Monsiváis por SDF. Vayamos a ver si resurgiera hoy, miraría ese CDMX y cómo lo describiría. Pero en esa pasión por el DF, Monsiváis estudia algo muy interesante, que es la transición entre el México premoderno y la modernidad, ¿sí? Y entonces aparecen los medios, y de alguna manera esos medios, Cantinflas específicamente, reivindica esa mexicanidad, y los mexicanos que tienen 3.600 kilómetros de frontera, no me acuerdo quién decía eso, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, van a aprender a reivindicar su condición de mexicanos frente a esos vecinos que no son fáciles, y menos en estos tiempos. Entonces, este gusto, esta obsesión, esta pasión por describir ese México que se está transformando, y no solo por describirlo desde lo hegemónico, ¿sí?, sino desde la subalternidad. Monsiváis, también mirando un poco su pasado, una de las pasiones que él tenía era la reivindicación por esa condición de lo que él llamaba las luchas morales, y específicamente las luchas perdidas. A Monsiváis le preocupa los abusos, ¿sí?, del poder. A Monsiváis le preocupan, tiene un apoyo incondicional por minorías, disidentes, a quienes se niegan a dejar de ser para ser aceptados: indígenas, mujeres, sindicatos independientes, sociedad protectora de animales. 13 gatos tenía en su casa cuando falleció, más o menos. Repudio frontal al feminicidio, a los crímenes de odio, a los perseguidos por la opción religiosa. Y a Monsiváis creo que no se le olvida, cada que piensa en la ciudad, en lo que significaron los movimientos sociales, y particularmente el movimiento estudiantil. El 2 de octubre no se olvida, y está ahí presente en la mayoría de sus crónicas. Pero dejemos a un lado mi paréntesis sobre la ciudad, y un poco miremos desde dónde va a mirar Monsiváis el tema del melodrama. Lo mira desde digamos que esa configuración de la masa que trae como resultado la aparición de ahí hay unas masas, digamos que hipnotizadas por esos medios de comunicación, por el cine en un primer momento. Monsiváis se consagra, tengo yo aquí anotado, como un legítimo cronista fílmico, y después esos medios de comunicación van a mostrar la manera como se transforma el país en términos de mitos, tradiciones y costumbres. Y de alguna manera Monsiváis se burla en cada crónica por ese México selecto, ¿sí?, que no logra entender por qué existe el Salón México o el Salón Los Ángeles, ¿sí?, o por qué la fascinación por María Conesa o por María Félix o por cualquiera de estos digamos, divas y divos que trajeron los medios de comunicación.
Yo tengo una brevísima reseña de escenas de pudor y liviandad, reconstruyendo la vida, quizás uno de los últimos homenajes que se le hacen a Juan Gabriel, ¿sí? A mí me tocó el Juan Gabriel de 1982 al 85, que yo hice mi maestría, y yo me atrevería a decir que fue uno de los homosexuales más respetados de México por todos los estratos sociales. A Juan Gabriel, digamos que después se cuestionó algo sobre su opción sexual, pero Juan Gabriel era el ídolo de las multitudes. Juan Gabriel le cambió, o sea, creo que fue el primero, y había que preguntarle a un historiador y a un músico, yo tenía aquí reseñado, es la primera vez que en Bellas Artes entran mariachis, ¿sí? Porque Juan Gabriel entra mariachis a Bellas Artes, ¿sí? Eso para la cultura de él le podría convulsionar, como diría nuestro profesor Martín, le podría dar escalofrío epistemológico a los historiadores y a los demás pensando que eso fuera posible. Entonces, yo diría que el melodrama es sello de identidad de América Latina. Y Juan Gabriel no, Monsiváis, se encarga de reflejar ese melodrama y de contarlo en diferentes actores, en diferentes actrices y en diferentes géneros. Yo quisiera aprovechar para contar algo sobre Bellas Artes, y es que de alguna manera Monsiváis se consideró durante gran parte de su vida como decían, la conciencia, digamos, popular de México, o sea, y entonces Juan Villoro contaba que un día le preguntó al director de Bellas Artes, ¿ustedes cómo hacen para elegir algún artista popular que va a ser velado en Bellas Artes? Y él le dijo, pues muy sencillo, llamamos a Monsiváis y le preguntamos. Si él dice que sí, que reúne los méritos, pues lo velamos en Bellas Artes. Entonces, esa es la conciencia de México. Siguiendo aquí la línea de las citas de esas referencias en Amor Perdido, hay una cita de la introducción de un disco de Agustín Lara, un elemento referencial, y yo quiero leer porque la selección que la hace el ojo para hallar las piezas que hacen estos cruces, que no es el melodrama visto como algo, como un objeto de análisis, digamos, un poco inferiorizado, no, al contrario, es el lujo del valor del melodrama como lo que somos, o sea, como el sentido de lo que somos, y ahí la expresión. Dice, disco 8 de Agustín Lara, Un poco de lo mío, se llama la colección. Dice, este no es un disco, es un pedazo de mi sentimiento arrancado en el preciso momento en que debía cortarse, como se hace con una rosa cuando está hecha botón y próxima a reventar, cuando se le separa del tallo criminalmente y se convierte en paloma de sangre, volando hasta los labios de la amada para tener con ellos el duelo de carmín que no llega a la muerte. Pero este no es un disco, aun cuando la forma y el sonido lo desmientan. Esto es algo que yo quiero ofrecerle a usted como una migaja que pudiera llegar milagrosamente hasta el lago infinito de su silencio. Gracias. O sea, este tono de la dedicatoria llena de estos elementos del afecto y del dibujo sobre el amor está plenamente dibujado en el tipo de cita que Monsiváis puede traer. Yo quisiera hacer un paso adelante con lo que tenemos en el diálogo, y quisiera no pensar como en el Monsiváis del pasado, sino entrarle un poco al estilo de lo que tú decías con la mirada del DF de hoy, y un poco en este ejercicio presente de la América Latina. ¿Cómo es traer a Monsiváis al mundo contemporáneo? Es un poco reflexionar o recordar el pasado mexicano, es tener una dimensión reflexiva de lo que somos, que en este momento sería como una pregunta interesante sobre México y sobre América Latina. Por ejemplo, una referencia es Aires de Familia, un libro de ensayo que es muy interesante, premiado en el premio Anagrama de Ensayo en el 2000, es un libro de Monsiváis donde hace un salto, digamos, a una dimensión más reflexiva desde la identidad latinoamericana en su conjunto. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué le dice Monsiváis hoy a América Latina desde el lado de la crónica, desde el lado de nuestra reflexión sobre lo que somos? ¿Cómo podríamos enganchar esta fase del Monsiváis hacia el presente?
Bueno, a mí me parece que hay algo que es bien importante y es que Monsiváis, gran parte de la obra de Monsiváis y la parte, digamos que la faceta como cronista de Monsiváis se da en unas circunstancias distintas, muy distintas a las que se empezaron a dar en México a comienzos de este siglo, ¿sí? Y es la urgencia por una situación, digamos, política y de orden público muy grave, ¿sí? Yo me he dado cuenta, específicamente con el libro de La Cucharita, la historia de una canción, que había por primera vez en Colombia, yo veía como el espacio para que el tema de la violencia se cambiara un poco por el tema patrimonial, ¿sí? De alguna manera, y volviéramos como a mirar a poner los ojos en otras cosas que no fuera lo urgente que obligaba al periodista y obligaba al cronista a seguir siempre crónicas de desarraigo, ¿sí? Crónicas de desplazados. Entonces, hoy, cuando de alguna u otra forma, a pesar de todos los obstáculos, uno siente que por primera vez no todo es violencia, no todo es narcotráfico después de tantos años, la obra de Monsiváis nos funciona mucho, específicamente como colombianos, para reivindicar los símbolos digamos que los símbolos que él reivindica en México, o sea, ¿cuáles son los de acá? ¿Cómo se pueden estudiar? ¿Cómo se pueden abordar? Porque él los abordó como decías tú, con gran altura, digamos, de decir, de reivindicar lo popular. Él tenía la capacidad él citaba a Herodoto y después hablaba de Cantinflas y con la misma facilidad de Quincy y después hablaba de los corridos. Entonces necesitamos eso, necesitamos darle altura a lo popular en Colombia, me parece a mí que eso es muy importante. Y un poco, revisar cómo construir esa identidad nuestra desde abajo, ¿sí? Cómo lo local y lo global coexisten, cómo nos enfrentamos a esa amenaza de la globalización y qué estamos construyendo desde abajo, cómo estamos repensando nuestra realidad, cómo la estamos reivindicando. Insisto, Monsiváis se burla de don Porfirio, ¿sí? Y por supuesto, si se burla de don Porfirio, se burla del PRI con todo éxito, y yo creo que se seguiría burlando, insisto, pobres los Estados Unidos de México, tan lejos de Dios y tan cerca, ¿no? Entonces, habría que pensar un poco, poniéndolo en el caso colombiano, ¿cuáles son esos, ahora que estamos en los 200 años, ¿sí? A ver, ¿miramos al pasado o nos ocupamos de este presente tan complejo? Y desde aquí, no desde allá, las gestas patrióticas, ¿no? Empezamos a mirar cómo asumir culturalmente nuestra realidad. Yo creo que ese es un tema importante. Vamos a introducir un fragmentico más porque toca esto. Para 1997, MTV era una novedad en la forma de hacer televisión y de exponer la música. Y entonces, junto a la pregunta por Cantinflas, yo le preguntaba por una referencia que él había hecho de MTV en el evento en el que estaba. Entonces, para nosotros hoy ya MTV es un objeto viejo, pero digamos en ese momento de reflexionar ese presente. Escuchemos un poquito para hacer un comentario en esta misma conversación. En cuanto a MTV, al principio me maravilló, porque veía todos los recursos del arte contemporáneo resueltos en síntesis publicitarias y despliegue visual absolutamente notables. Ahí estaba el dadaísmo, estaba el surrealismo, estaba todo el film noir, había momentos tomados de Fellini o incluso de Ken Russell, todo el culto a la fragmentación más la cultura estética enorme que hay en los realizadores de MTV me fascinó. Después no es posible renovar todo, tantos años, ya no me interesa tanto y el MTV latino me parece simplemente funesto. Mi experiencia fue participar
de extra de lujo en un videoclip de Luis Miguel y por eso ya pude, bueno, ya empecé a ver lo que era el videoclip del MTV Latino, es horrendo. En cuanto a MTV... Es simplemente horrendo. Dice, efectivamente, revisado el videoclip, lamentablemente no lo vamos a mostrar ahora, en el video de Luis Miguel aparece el extra de lujo, que es Carlos Monsiváis en una escena tomando un tequila al interior de este universo en el cual él se mueve, pero también un poco es crítico. Y quisiera plantear eso precisamente como un elemento que nos vaya permitiendo redondear esta conversación, y es precisamente esta posibilidad de reflexión, de crítica, de manera de pensar desde América Latina que representa Monsiváis. Y es un poco lo que señalaría si es tanto Monsiváis un elemento de una curiosidad, el estilo Monsiváis, o si más bien lo que hace Monsiváis es poner en escena y materializar un poco una manera de pensar que está en nuestro modo de ser, diría un poco, contarnos y reflexionarnos al mismo tiempo. A nosotros los colombianos eso nos pasa todo el tiempo en la manera como nos encontramos, por ejemplo, ante la radio, ante los medios de comunicación. Nosotros no nos basta con que nos cuenten la noticia, sino que inmediatamente necesitamos que nos editorialicen un poco y nos ambienten. O sea, un poco esa relación con la manera en que afrontamos el presente, y también entramos en esa voz crítica, que es algo que yo captaba aquí desde la idea polifónica de Monsiváis. Invitaría un poco a pensar en eso. ¿Será que es el caso Monsiváis, o sería un poco Monsiváis representa una manera en que nos pensamos, y por eso en toda América Latina uno sentiría que muchas cosas de las que le hablan ya no de un barrio en México, ya no de una estrella del cine mexicano, sino que le hablan de los gustos de uno, de sus amores, de sus afectos o sus sensaciones sobre la vida cotidiana? ¿Cómo sería esa relación de el dimensionar el Monsiváis latinoamericano? A ver, yo sí creo que interesante hacer el ejercicio de encontrar a ese Monsiváis, en el caso brasilero, ¿sí? Con unas sensibilidades y unas maneras de mostrarse y de vivir muy particulares, o en el caso, no sé, argentino, ¿sí? Por supuesto, allí podríamos profundizar para ver quién es, quién representa y cuáles fueron, eso también me parece muy interesante, los antecedentes de Monsiváis en México, ¿sí? Ibargüengoitia, otros escritores que por supuesto fueron dejando el sello, ¿sí? Su amistad con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, ¿sí? Con Elena Poniatowska de toda la vida, en esa manera de construir esa identidad latinoamericana desde orillas distintas, ¿no? Pues yo voy a hacer una analogía un poco loca, pero vamos a ver. Eso Monsiváis es como cuando uno se emborracha en una fiesta y después le muestran el video de todo lo que hizo al otro día. Dice, ¿de verdad yo hice todo eso? No, pero ¿qué estoy haciendo bailando ahí en esa mesa? Porque Monsiváis, ¿qué hacía? Monsiváis, en el momento en que uno lee las crónicas de, por ejemplo, de México, del Mundial de México, es de verdad, es el delirio, pero uno no lo capta. Entonces, entonces la voz de Monsiváis es absolutamente importante, porque es darse cuenta, es reparar en lo que otra gente no repara, porque es parte de la cotidianidad. Entonces, y eso lo hace, ya que citaste a Jorge Ibargüengoitia, por medio del humor. Él decía algo muy lindo. Tenía una formación protestante y decía que nada era comparado en literatura con la Biblia de Reina y Valera. Entonces, Monsiváis decía, Dios se manifiesta por medio del lenguaje y el diablo por medio del humor. Entonces, él usaba las dos, ¿no? Era como por medio de las dos. Y quizás algo muy interesante, y es que el humor sirve para explicar muchas cosas que un texto, por ejemplo, un texto académico no funciona. Yo tengo acá una cita, y es, él hizo una crónica de se llamaba El Niño Fidencio. El Niño Fidencio era un cura, era un
que se llama un curandero, ¿no? Al que todos iban y se volvió famosísimo, incluso un presidente fue a que lo curara, el niño Fidencio. Y entonces, ¿qué hace Monsiváis? Monsiváis dice, Fidencio, curandero múltiple, él ensaya muchos métodos, algunos de ellos hidroterapia. El niño baña durante días a los enfermos de sífilis, ceguera o lepra. A los sarnosos los envía a bañarse en las aguas sulfurosas de Puerto Blanco. A los dementes los levanta en la madrugada y los azota, luego los baña en el charco. Los peregrinos aún se bañan en el charco sagrado, se llama agua de niño, a la usada por Fidencio para bañarse. Al líquido se lo considera medicinal por ser objeto de la contaminación santificante. Telepatía. El niño diagnostica a simple vista y jamás solicita para el diagnóstico análisis o radiografías. Logoterapia. Un análisis primitivo. El paciente da cuenta de sus valores y metas. Kineterapia. El niño columpia a los paralíticos, mudos y dementes. Medicina psicosomática. Los enfermos debían orar antes de la terapia. Para Fidencio la enfermedad y el pecado son contiguos. Al eliminarse lo segundo, la salud vendrá por añadidura. Meloterapia. Fidencio canta mientras llora conmovido. Las canciones predilectas, La hija del penal, Las cuatro milpas, La norteña y La rielera. Después dice, esta es la mejor, dice impactoterapia. El niño arrojaba sobre la muchedumbre desde una azotea o prominencia las frutas o huevos que le obsequiaban. La muchedumbre se agolpa creyendo que si el proyectil toca el miembro enfermo, se curarán. El tomatazo, guayabazo o manzanazo lanzado por el niño equivale a una bendición. Durante horas teníamos que subirle cajas y más cajas de manzanas, naranjas, tomates y huevos. Entonces, ¿qué hace rápidamente Monsiváis? Lo que hace es que le asigna un título a la curación, ¿sí? Entonces, la impactoterapia, y esa es una manera muy bonita de contar algo que de otra manera sería muy tedioso. A ver, sí, yo no resisto que mis compañeros estén mostrando sus libros y yo no pueda mostrar el mío, ¿sí? Esto no es un resumen, esto no son crónicas, esto es una cosa que les recomiendo en términos de humor. Se llama Nuevo Catecismo para Indios Remisos. Es una cosa maravillosa y yo rápidamente voy a leer una de las parábolas de Monsiváis. Se llama La parábola de la Virgen Provinciana y de la Virgen Cosmopolita. Una virgen provinciana viajó a la gran ciudad a despedirse de su proveedor anual de obras pías que creía tener una leve enfermedad. Mientras lo buscaba, una virgen cosmopolita se desconcertó ante su aspecto conventual y misericordioso. ¿Tú qué sabes hacer?, le preguntó con arrogancia. Tímida, la provinciana contestó: nunca tengo malos pensamientos y sé hacer el bien y me gusta consolar a los enfermos. Y la cosmopolita la miró de arriba abajo. ¿Y en cuántos idiomas te comunicas con los ángeles? Reinó un silencio consternado. Animada por el éxito, prosiguió la feroz inquisidora: ¿puedes resumirme tu idea del pecado en un aforismo brillante? Tampoco hubo respuesta. Exaltada, segura de su mundano conocimiento de lo divino, gritó la virgen cosmopolita: que me parta un rayo si esta no es la criatura más dejada de la mano de Dios que he conocido. Se oyó entonces un estruendo demoledor y a su término la virgen cosmopolita yacía en el suelo, partida literal y exactamente en 6 porciones. Con un rezo entre dientes, la virgen provinciana se despidió con amabilidad de los restos simétricos, prometiéndose nunca desafiar, ni por broma, a cielo alguno. Este es el Monsiváis fascinante del que hemos estado hablando en la última hora. Yo creo que una de esas cosas que nos ha hecho meternos en la dinámica de leer fragmentos es que uno leyendo a Monsiváis encuentra eso, ¿no? Unos instantes de impacto, unos elementos de impacto que aparecen y que uno se queda con la idea, ¿no? Se queda con la sensación, con la fuerza, que es muchas veces una fuerza visual. Uno se queda con la imagen de la escena, otras veces es la fuerza de la frase que queda resonando. Monsiváis está lleno de citas de la poesía del siglo XIX y siglo XX y pone a resonar unos fragmentos y uno queda con la resonancia, a veces dulzona, a veces trágica de la frase que trae y esa fuerza, de alguna manera, ese juego con su lenguaje se le queda a uno. Yo creo que uno tiene, pues digamos, cada uno, ahora sí lo que tú decías, cada uno trae sus libritos de Monsiváis porque uno tiene ahí el libro doblado con la marca, con
con el subrayado, con la anotación de lo que dice, y no me resisto a mostrar una expresión de la explicación del melodrama que hace Monsiváis en Aires de Familia, que me parece impactante por la manera como dibuja eso que tú señalaste de la dimensión política y eso que hablamos de la dimensión del melodrama. Dice en Aires de Familia: a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX se da un reconocimiento forzado. La pobreza es injusticia sentimental y la simple ausencia de bienes no constituye a los pobres. Hace falta desplegar la existencia servil. Metáforas del vicio y la resignación, los pobres ornamentan las novelas del naturalismo como ángeles caídos. No intuyeron la decencia y la degradación los consumió, o lo más frecuente, nacieron viles y refrendaron el estigma con su abandono. Miren la expresión de cómo, y en el fondo eso nos pasa en la relación con el melodrama, el melodrama nos habla de eso, ¿no? Del sufrimiento del pobre, una cosa del destino, pero no necesariamente por esa marca de la desigualdad y demás, pero está en juego como el relato que establece esa dinámica de la pobreza en América Latina, ¿no? El Monsiváis de Aires de Familia. Nos queda poco tiempo de la hora que hemos pactado para esta intervención y yo quisiera que pudiéramos hacer un cierre, o sea, cada uno tendría cosas de las que preparó. Esta conversación estaba planteada más o menos así, cada uno tenía sus partes, pero que pudiéramos traer cosas que sorprendieran o que permitieran encontrar al otro, cada uno encontró sus matices, entonces cada uno de nosotros seguramente tiene algún fragmentico de alguna cosa, alguna pista, algún elemento que quiere dejar antes de que cerremos nuestra conversa. Entonces no sé si Patricia o Germán quisieran arrancar con eso que queda pendiente por contar en este cierre. Preguntémosle a Germán mientras yo busco en mi libreto dónde está la parte del cierre, ¿es verdad? No, para mí, digamos que lo más importante de Monsiváis es que hay una enseñanza, y es una enseñanza, creo, a la academia y una enseñanza al cronista y a los periodistas. Y es, creo que la academia debe ser más periodística para que la lean más, volver al relato, y creo que el periodista debe ser más académico para no cometer los errores que se cometen a diario. Entonces, eso me parece que es, en él estaba muy claro, ¿sí? Monsiváis era una persona, era un cronista muy juicioso, pero además era un historiador y un filósofo que, digamos que el complemento era, el equilibrio y el complemento era perfecto. Pero si quisiera quedarme con algo de él, y que algo que creo que va a hacer que se siga leyendo por muchísimos años más a Carlos Monsiváis, es por el humor, ¿sí? Vuelvo otra vez al diablo y a Dios, porque es el humor y el lenguaje. O sea, la musicalidad del lenguaje de Carlos Monsiváis es increíble, y es que él se acostaba en la cama y decía: uy, yo no voy a poner mejor ese adjetivo antes que sustantivo, y recitaba lo que había escrito y volvía otra vez, y eso claramente son consecuencias de leer tanto Reina Valera, yo creo, la Biblia, porque sí, él tenía yo de hecho tengo acá la cita, él estaba, a ver si la encuentro, si acá está, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte. Entonces, esa era Reina Valera, y decía: no hay nada más bello que eso, nadie ha escrito algo igual. Entonces, digamos que entre el lenguaje y el humor, creo que es increíble, ¿no? Quizás les recomiendo mucho, hay un libro que se llama Los Mil y un Velorios, que es sobre la nota roja, que es increíble cómo da cuenta de una cantidad de arquetipos a partir de la nota roja, ¿no? Una señora que le mata al marido con un bate y después hace tamales con la carne y los vende. Es decir, una cantidad, como ese delirio de Monsiváis es bien interesante. Entonces yo me quedo mucho con eso. Bueno, pues ahora sí, me toca.
A ver, yo reivindicaría la manera como Monsiváis como se interesa por los medios de comunicación y la manera como los medios construyen la ciudad, construyen la identidad, construyen la nación. Monsiváis se burla desde el primer día de esa apuesta nacionalista, ¿sí? Que viene después de la revolución y con la que él no comparte para absolutamente nada, y se dedica a burlarse de ella, a reivindicar ese México profundo contado desde otros protagonistas y desde otros lugares, ¿sí? Entonces, a mí me parece que esa manera como los medios construyen país es en Monsiváis una cosa muy interesante. Bien, yo quisiera irme con la otra anécdota de la vivencia con la que comenzamos esta sesión, y es ese Monsiváis que ustedes acaban de escuchar en la entrevista. Es un Monsiváis que contestó a regañadientes cuando yo le dije que le iba a hacer unas preguntas, y me asumió como periodista. Inmediatamente me mostró que los periodistas eran todos insoportables, que siempre preguntaban las mismas cosas y que esto era el lugar común seguramente, pero que bueno, que le hiciera la entrevista, y tuvimos 16 minutos 30 segundos, están grabados, de la conversación de ese día. Luego yo me fui golpeado por este entrevistado que me había sacado de la ilusión de hacer la gran entrevista con el intelectual latinoamericano que me fascinaba. Me fui a la librería Lerner a matar las penas con un libro en ese momento, ver alguna cosa, y me encontré a Carlos Monsiváis, que en esa escena voltea a mirarme y me dice: ¿qué me recomiendas? ¿Qué están leyendo hoy? Y comenzamos a conversar de literatura. Un rato después estábamos tomando café en la plazoleta del Rosario, en el Café Pasaje, hablando de las cosas que le interesaban de Colombia en ese momento: Marvel, la gente de la Universal, el narcotráfico. Hablamos sobre la Virgen de los Marihuaneros en México, que fue un elemento central de esa conversación, y luego nos fuimos por la Séptima hasta un almacén donde se compraban discos, y encontró un disco de María Dolores Pradera que no tenía, y se fue feliz a la última parte de su sesión en la tarde con el disco de María Dolores Pradera bajo el brazo. Esa es la imagen de este personaje que se pone en escena de una manera en esa entrevista y vive de otra manera esa dinámica. Es un poco el encuentro de este detalle. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por este momento de encuentro con estos temas de Carlos Monsiváis, que ha quedado registrada la pasión, el gusto, la admiración, el goce de leer a Carlos Monsiváis, y precisamente en este homenaje, en este momento de 9 años de la desaparición de Carlos Monsiváis. Muchísimas gracias, Germán, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Juan Carlos, al fondo. Eduardo, a ti muchas gracias, a Germán, a Patricia. Yo creo que para hablar de Monsiváis podríamos hacer muchas más sesiones. De hecho, quisiera desde ya comprometerlos a los tres a que volvamos en otro momento a tener una segunda parte. Creo que da para muchos más momentos, y agradecer a todos ustedes la presencia, a pesar de que teníamos ahí la competencia con Qatar. Hoy estaríamos también aquí en este tercer tiempo con Monsiváis. El Fondo de Cultura quiere tener un detalle con ustedes tres por habernos acompañado el día de hoy. Entonces vamos a aprovechar que estamos estrenando bolsas del Fondo de Cultura nuevas, y esperamos que este detalle llene esos encantos que nos han contado hoy de Monsiváis. Claro, es que chicanien. Sí vuelven, ¿no? Hay un segundo tomo. Bueno, muchas gracias. Seguimos todavía en vivo. Y un saludo allá al Fondo de Cultura en México. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y esperamos seguir trabajando más unidamente por una idea de un Fondo de Cultura latinoamericano, un Fondo de Cultura económica que recoja toda esta forma de pensarnos como latinoamericanos. Creo que hoy hablar de Monsiváis es un buen
lugar de registro para eso. Muchas gracias.